Bien. Recordemos que el 351 cuando habla de inflamables siempre se refiere a inflamables de primera categoría. Por lo tanto, cuando habla de 200 litros, de 1000, de 500, de 10.000, siempre se refiere a inflamables de primera categoría no miscible en agua. Ahora, ¿qué pasa si tengo otro tipo de inflamable? Bueno, está el artículo 168 que establece las categorías, las equivalencias, perdón. Entonces, un litro de inflamable de primera categoría no miscible en agua es igual a 2 litros de igual categoría miscible en agua. Yo creo que esto es el pizarrón, no puedo escribir, pero bueno. Entonces, tengo... Qué quilombo, cómo odio todo esto. Un litro de primera categoría no miscible en agua. Por ejemplo, nafta. Equivale a 2 litros de primera categoría miscible en agua. Por ejemplo, alcohol. ¿Se entiende? A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo el primer depósito que va hasta 500 litros. El segundo de 500 a 1000 litros y el tercero de 1000 a 10.000 litros. ¿Me escuchan del otro lado? Sí. Bien. Entonces, si yo tuviese nafta y tuviese que almacenar 400 litros de nafta, voy al artículo 165. Si quiero almacenar 750 litros de nafta, ¿qué artículo aplico? ¿Cuál? ¿Y cuál es el siguiente? 166, bien, así se habla. Bueno, sí, pero aplico el 166. Si quisiera almacenar 2000 litros de nafta, ¿qué aplico? El 166. Hasta acá esto es fácil. Ahora, si yo quiero almacenar 1000 litros de alcohol, ¿qué artículo aplico? No, ¿qué artículo aplico para diseñar depósito? 166. ¿Escuché del otro lado algo que dijeron? El 166. No, desaprobado. 165. Equivalencia, 1 a 2. O sea que en el artículo 165 puedo almacenar hasta el doble de un inflamable de primera categoría miscible en agua. 1 litro equivale a 2. O sea que este depósito se transforma de 1 a 1000 litros. Este se transforma de ¿cuánto? El doble, ¿cuánto? De 1000 a 2000, como el doble de 1000 o de 10.000. Y este se transforma en 20.000. Pequeño error cometen, porque no es menor esto. Porque si alguien les encarga las condiciones de seguridad para un depósito de 1000 litros de alcohol, y ustedes se olvidan las equivalencias, y van a aplicar como dijeron recién el 166, y el 166 tiene más requisitos que el 165. Están gastando plata al pedo. No está mal, pero con lo que dice el artículo 165, eso me alcanza para este depósito. Porque la equivalencia es 1 a 2. Ni hablar si quiero almacenar, supongamos, a ver,
3.000. No, yo quiero poner un número. No. Y quiero almacenar 2.000 litros de alcohol. Si no entendiste las equivalencias, vas a aplicar el 177. Tanque subterráneo, rejilla, canaleta, doble puerta, piso impermeable. La mierda, tanto quilombo. Cuando voy yo te digo, no, te confiaste. Con menos requisitos lo cumplías igual. ¿Se entiende la equivalencia para qué va? Para poder seleccionar adecuadamente el artículo que tengo que aplicar para incidir el uso. Y la otra equivalencia es esta. Vamos a borrar acá. Este equivale a 2 litros. Y este equivale a 6 litros. Si vamos a las equivalencias, ¿cuánto sería por el artículo 165? En esta categoría. Segunda categoría, miscible de agua. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto puedo almacenar de un inflamable de segunda categoría miscible de agua? En el artículo 165. ¿Cuánto puedo almacenar del otro lado? ¿Cuánto? No. ¿Cuánto? No, debe ser artículo 165. ¿Cuánto puedo almacenar? No, perdóname, espere. Vamos a hacer la tabla de vuelta. Vamos a poner dividir así. Tiempo litro. Uno a 2. Artículo 165, 166, 167. Si hablamos de primera categoría visible en agua, ¿cuánto corresponde al artículo 165? ¿Cuánto? No. Si puedo almacenar 500 de primera categoría en visible en agua, ¿cuánto puedo almacenar de primera categoría en visible en agua? En el artículo 166, ¿cuánto puedo almacenar de primera categoría visible en agua? Muy bien, que son uno. Bien, del 167. Muy bien. Acá la equivalencia es 3. ¿Cuánto puedo almacenar en el artículo 165? ¿Cuánto? Artículo 165. 1500, bien, esto es fácil. 500 por 3, 1500. En el artículo 166. 1500 a 3000. Artículo 167, ¿cuánto puedo almacenar? Muy bien, ya estamos entrando en el tiempo. Acá la equivalencia es 6. ¿Con respecto a qué? A esto.
sí. A ver, del otro lado, vamos a hacer. Bueno, después le tengo que sacar una foto y le mando. Artículo 165, ¿cuánto equivale? ¿Cuánto puedo almacenar en un almacén del artículo 165 de inflamable de segunda categoría miscible en agua? Muy bien, sin usar calculadora. Muy bien. 500 por 6, 3000. En el 166. De 3000 a 6000. 1000 por 6. 6000. 500 por 6, 3000. En el 167, ¿cuánto puedo almacenar? Estoy usando el pizarrón. A ver si... Después le saco fotos y se los mando lo subo a la página, a la clase. ¿Están viendo lo que estamos trabajando? Porque no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Dios no me bendijo tanto. Sí, sí, se ve. ¿Comprendido? Entonces, cuando le pifian a la equivalencia, fíjate lo que podés almacenar. Pasaste de un depósito de 10.000, que hoy 10.000 no hago nada, y de segunda categoría, miscible en agua, podés almacenar hasta 60.000. ¿Se entiende el concepto de las equivalencias ahora? ¿Por qué? ¿Qué importante? Porque si alguien no entiende la equivalencia y me dice, tengo que almacenar 60.000 litros de inflamable de segunda categoría miscible en agua, y no le entendió, me manda a hacer 6 depósitos de 10.000. Bestia, animal. Te echo y te mando preso. Y me pagás los depósitos que me hiciste hacer al pedo. Miren qué pelotudez. Le hiciste hacer 5 depósitos de más. Cuando con uno solo más grande lo solucionabas. O le hiciste hacer un depósito con condiciones que no le correspondían. Esto es el concepto, esto es lo importante de entender esta equivalencia, que a veces no le damos pelota, no pasa nada. ¿Se entiende ahora? Muy bien, porque los problemas, yo tiro problemas de esto en el final, en los parcial. ¿Comprendido del otro lado? Uy, los anteojos se ven negros. Claro. Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Listo. ¿Comprendido entonces esto? Vamos a poner un poquito por acá. ¿Dudas con este tema? Muy bien. Me revienta el torcido. Tengo ciertas mañas. Bueno, entonces lo pasamos. Yo voy pasando hace rato y ustedes me dicen esto que no entendí. Ya que estamos acá, estos son los inflamables. Inflamables de primera categoría hasta temperatura de ignición a 40 grados centígrados. Inflamables de segunda categoría entre 41 y 120 grados centígrados. Temperatura de ignición 120 grados centígrados no es inflamable, es combustible, como el aceite. Esto en la clase pasada lo expliqué, ¿no? Quedó clara la diferencia entre los combustibles líquidos, que pueden ser combustibles como el aceite o inflamables como la grasa y el alcohol y el vino, porque tienen temperatura de ignición inferior a 120 grados centígrados. Por lo tanto, son riesgo 2. El riesgo 3 lo dice el fórmula.
dice arteria de la frente no es riesgo 2, porque no es inflamable, es combustible líquido, pero no es inflamable. El riesgo 3 es combustible. Entran madera, papel, algodón, grasa, aceite. Por eso, potenciales mínimo de matador clase B, pues es como un B para riesgo 3. Porque la clase B, a ver, hay que distinguir entre clase A, B, C, D y K con riesgo 1, 2, 3, 4 y 5. No sé, me están mirando feo, no me gusta. Están mirando diciendo de qué le estoy hablando, chino básico. Estamos terminando el incendio 2. Riesgo A, combustible A sólido, combustible B líquido y gases. Líquidos combustibles, líquidos inflamables. Pero los líquidos, los clase B, pueden ser riesgo 2 si son inflamables, riesgo 3 si son combustibles. ¿Se entendió? Bueno, no me miren. ¿Se entendió esta parte de condiciones? ¿O la repasamos? ¿Se entendió la tabla? Las condiciones generales, ¿no? ¿Para qué tipo de usos aplican? Las condiciones generales, ¿para qué tipo de usos aplican? ¿Sí? ¿Para qué se aplican las condiciones generales de situación, de construcción y de extinción? Muy bien, para todos los tipos de usos. ¿Y las condiciones específicas? De acuerdo a las tareas. Muy bien. ¿Y de dónde salen las condiciones específicas? De la tabla esa. Muy bien. ¿Esa tabla cómo se llama? Esa tabla tiene nombre, se llama cuadro de protección. ¿Bien? ¿Qué es este cuadro? ¿Por qué existen tres tipos de depósitos, tres tipos de industria, tres tipos de locales comerciales? Riesgo 2, 3, 4, riesgo 2, 3, 4, riesgo 2, 3, 4. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa una industria riesgo 2, una industria riesgo 3, una industria riesgo 4? Usos, riesgo. Clic, 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 clic. Vamos. ¿Qué significa? ¿Qué significa un depósito riesgo 4?
Y lo que manipula la industria. ¿Cómo? Lo que manipula la industria. ¿Y qué manipula la industria? Según Pero si es riesgo 4, ¿qué manipula? combustibles, Bien, ¿y si es riesgo 2? inflamables. Bien, acabamos de ver los riesgos. Una industria riesgo 2 significa que es una industria que procesa inflamables. Categoría 1, categoría 2, visible o no visible en agua. Si es una industria, por ejemplo, una refinería de petróleo, una fraccionadora de alcohol, una fábrica de alcohol. Si es industria riesgo 3, ¿qué estará manipulando? Muy combustible, papel, una fábrica de papel, como celulosa, una fábrica de algodón. El algodón es poco combustible. Un aserradero, riesgo 3. Lo mismo para los depósitos, lo mismo para comercio. Comercio riesgo 2, comercio riesgo 3, comercio riesgo 4. Y fíjense que cuando habla de depósitos de explosivos, lo pone aparte, depósito de garrafa. ¿Y por qué no hay depósito de dinamita acá en este cuadro? Depósito de pirotecnia. ¿Cómo? Sí, pero no tiene, sí, pero acá está solamente el depósito de garrafa como explosivo. Mirá. 4, 3, 3, 3, 3. 4, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 4, 3, 2, 1. Lo único uno es el depósito de garrafa, que no hay depósito de pirotecnia, depósito de dinamita. ¿Por qué no aparece? Porque aplica la ley de ¿Por qué? fabricaciones militares. Porque aplica la ley de fabricaciones militares. Muy bien, me voy a desmayar de la emoción. Me voy a desmayar de la emoción de un alumno que está conectando contenidos. Porque vimos al principio que para explosivos, ¿qué aplica? No, esa es la de petróleo. La ley de fabricaciones militares. 20.400 y pico. Uy, qué panchada me voy a hacer con ustedes en la evaluación. Qué panchada. Se me están ocurriendo cada pregunta. 20.429, Ley Nacional de Armas y Explosivos. Exactamente, no me acordaba el nombre. ¿Comprendido? ¿Dudas con esto? Y acá aparecen las condiciones específicas de acuerdo al uso. ¿Dudas? Muy bien. Terminamos el 53, vamos a hacer vamos a decreto 911 del 96. ¿Vieron algo en higiene de este decreto? No. ¿Dónde aplica este decreto? Actividades de la construcción. No vamos a entrar en qué es la actividad de la construcción, porque esto es la primera vez en otra materia, pero sí, seguramente les tendría que haber explicado el artículo 2. Es decir, que todo lo que acabamos de ver, cuando van a la actividad de la construcción, no sirve absolutamente para nada. No porque no sirva, porque hay el artículo 2 dice clarito, al pie, a la cabeza se le deja aplicando. A partir del dictado del presente no se da la aplicación a la industria de la construcción la disposición del decreto 351 de fecha del 5 de febrero del año 1971. Ya todo lo que vimos cuando entra al mundo de la construcción, el 351 no aplica. Aplica solamente lo que dice el 911 del año 96. ¿Comprendido ese concepto? Entonces, carga de fuego, resistencia al fuego, medio de escape, caja de escalera, no sirve, no se aplica. No, yo digo no sirve, no se aplica. Porque además yo les voy a aplicar una normativa que es para una instalación que medianamente permanece estable en el tiempo a una actividad de la construcción que toda la semana va cambiando. Toda la semana tengo un piso distinto. Hago el encofrado, hormigón, lo saco el encofrado, hormigón, pared, revoque, baño, toda la semana hace cosas distintas. Entonces, ¿cómo le va a hacer un estudio a algo que permanece en el tiempo más estable
la misma técnica le voy a aplicar a algo que toda la semana, todos los días cambia. Que cuando vas mañana a la mañana, ya lo que viste hoy ya no usa más. Cambió, modificó. Entonces, capítulo 6, que es el que aplica protección contra incendio. El artículo 88 dice un poco qué comprende la protección contra incendio. No dice nada del otro mundo. Y lo importante es lo que está remarcado acá. ¿Cómo calculo? Yo no quiero cerrar, porque ya cerró la calle cuando está el tío. Pide acá que el mismo padre. Encima tengo los otros que me están escuchando allá. Aplica, vamos a ¿cómo calculo los matafuegos? ¿Cómo calculo la red de incendio? ¿Cómo calculo las medidas de protección contra incendio? Así de simple. El responsable de higiene y seguridad definirá la tipología y cantidad mínima de elementos de protección y extinción de incendio. Sacar el librito, sacar el manual, sacar la norma. Perdón, estamos en clase presencial, sin celular. Si tienen ganas de usar el celular, se quedan en casa. En clases normales van no saben a dónde, ¿no? Si tienen alguna urgencia, salen afuera y hablan. Terminan y entran sin hacer bulla. ¿Comprendido esto? ¿Qué criterio utiliza? El criterio del profesional. El año pasado mismo, quien es el responsable de higiene y seguridad. El profesional aplicará normas IRAN, aplicará normas europeas, aplicará normas NFPA de Estados Unidos, aplicará normas rusas, aplicará el libro que donde estudió y donde aprendió y definirá. Y tendrá que definir qué medidas, cómo calcula los matafuegos. Así de sencillo, así de simple. Y ya que estamos, ¿dónde deja escrito lo que define? El profesional define determinadas condiciones de protección y extinción de incendios. ¿Dónde lo deja escrito? ¿Cómo? Exactamente. ¿Cómo se llama específicamente? Programa de obra. ¿Vieron en serio del 9-11? ¿Tienen algún problemita de que no pueden hablar? ¿Están con alguna limitación? Y el 351, que no dice nada respecto a la inspección, dice debería inspeccionarlo por la periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento. Un artículo siguiente dice que lo tiene que inspeccionar una vez por mes. Pero bueno. Y acá comete un error la norma, porque dice que lo tiene que inspeccionar es el responsable, debería decir el servicio de higiene y seguridad. Pero bueno, tiene muchos errores con el decreto también. Y en el 96 nadie le da mucha pelota que digamos. El artículo 89 también aparecen los objetivos, que es el símil del artículo 160. El decreto 911 no habla del plan de evacuación, pareciera que la obra no se necesita, y sin embargo me puedo basar en el artículo 89, inciso B, asegurar la evacuación de las personas. Prever las instalaciones de detección y extinción. ¿Tengo obligación de colocar sistema de detección de incendio? Sí, pero no lo dice específicamente, que lo dice como un objetivo a cumplir. Por lo tanto, intrínsecamente estás obligado.
Y después dice un montón de generalidades que no le agregan valor al tema. Libre de obstáculos, accesible, señalizado. Hay una serie de artículos relacionados a depósitos de inflamables que no puedo pretender el mismo concepto de depósito de inflamables para una industria que para una obra, por cuestiones obvias. Y fíjense la diferencia entre el artículo 164 y el artículo 94. Lean el 100, saquen el 164 y léanlo. Yo no voy a pasar al 164 como esta mañana. ¿Qué? No estaba mal escrito, estaba con una redacción que era media confusa. No confusa, sino... ¿Dónde está el 164? No, acá. ¿Quién lee el 164, la introducción? Sí, dale. Exactamente, acá está. Entonces, el artículo 164, la conclusión de la introducción es que aplica a determinado tipo de industria, que aquellas industrias comprendidas en la ley 13.660, lo que denominamos la industria petrolera. Y fíjense cómo está redactado esto. Acá lo redactaron bien. Dice, en los depósitos de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos, debe cumplirse con lo establecido en la ley 13.660 y su reglamentación. Además de complementar con los siguientes artículos. Dice las mismas palabras bien redactadas. Entonces, el artículo 164 y 351 me circunscribe que ese artículo solamente aplica a la ley 13.660. Y este está al revés. Dice que los depósitos cumplen con esta ley, además de lo que dice a continuación. ¿Se entiende la diferencia? Yo tendría que haber puesto los dos artículos y no los puse. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué el 164 no está bien escrito, la pifiaron? Yo creo que lo que quisieron poner en el 164 es esto. Y lo escribieron mal. Cuando escribí de memoria sin revisar lo que estás escribiendo, y cuando te diste cuenta, no tiene la parte. Deben almacenarse separadamente del resto de los materiales en lugares con acceso restringido. Obviamente, para tener un control, todo lo peligroso tiene que tener acceso restringido. Sea químico, líquido, sólido, todo aquello peligroso tiene que tener acceso restringido. Preferentemente a nivel de piso, como corresponde a un inflamable. Ni allá arriba, ni allá abajo, a nivel de suelo. Dice que tiene las construcciones ventiladas. Y lo importante es tener cubierta para evitar la radiación solar directa. Cubierta, digo, no cubierta, cubierta. Y algo muy importante. Está bien, se ubicarán en la cota más baja del terreno. ¿Está bien? ¿Por qué? No, no es por eso. No, vos tenés un terreno que no es plano. La cota más baja del terreno, ¿qué significa? No. Y por si hay algún derrame. La cota más baja implica que respecto de este nivel está pendiente de los terrenos. ¿Y está bien ponerlo a la cota más baja? Ahí. Sí y no, depende. Si vos lo pensás en un derrame, si yo tuviese el depósito de inflamable en la cota más alta, cuando tengo un derrame, ¿qué pasa? Derrame pasa por todo el desnivel, por un piso que está en desnivel. Ahora, cuando lo tengo en la cota más baja y tengo una inundación, se me inunda el depósito. Entonces, ¿cuál de las dos condiciones es más peligrosa?
¿Qué? ¿Pero cuál de las dos condiciones es más peligrosa? ¿Ponerlo en cota alta o en cota baja? En cota alta. Porque obviamente ya lo más peligroso es un derrame de combustible inflamable por todo el suelo. Deberán tener cosas que no se cumplen muchas veces en las obras, contención para evitar que el derrame precisamente salga de ese nivel. Las condiciones de depósito son bastantes si uno lo compara con los artículos 165, 166 y 167, son bastante light. Pero están limitados, están en consideración de que estamos en una obra. Cuando la obra terminó, pasa a ser industria, pasa a ser comercio, pasa a ser shopping, pasa a ser edificio. Pero mientras está en construcción, aplica esto. Cuando se habilitó para la actividad, para la que fue construido, el 911 no aplica más y aplica el 351. Ahí sí la hago carga de fuego, hago el diseño como corresponde. Artículo 96. Y fíjense la diferencia. Esto debería estar hablando de materiales explosivos y no deriva a fabricaciones militares, porque indirectamente aplica igual, porque todo lo que tiene que ver con explosivos aplica a fabricaciones militares. Perdón, Renal, no digo perdido. Pero sí es similar al artículo 169 del 351. Prohibido fumar, encender, fósforo, etc. ¿Dudas más o menos todo lo que dice de incendio del decreto 911 del año 96? ¿Dudas? ¿Vieron este decreto? 617 del año 97, el reglamento de higiene y seguridad para la actividad agraria. Y su artículo 3 también nos excluye de aplicar el 351 como vimos en la Constitución. Por lo tanto, todo lo que vimos para el 351, para la construcción, para la actividad agraria, no se aplica. Se aplica lo que dice el decreto 617 del año 97. Es bastante vergonzoso este decreto en cuestiones reglamentarias, pero tiene algunos artículos que son importantes. El artículo 28, depósito de agroquímicos, pregunta de evaluación. No podrán ser almacenados junto con productos inflamables. ¿Por qué razón? Además porque lo pide el artículo 28. ¿Por qué razón no almaceno inflamables con agroquímicos? ¿Por qué se lo imagina? ¿Cómo? Sí. ¿Y qué más? Se queda en la medio camino. Los agroquímicos son tóxicos, totalmente de acuerdo. ¿Y los inflamables prenden fuego. ¿Y qué? Porque al juntarse pueden levantar temperatura y generar fuentes de ignición. No estamos hablando correctamente, me parece. Le falta feeling de vocabulario. ¿Cómo? A ver, los agroquímicos son tóxicos. ¿Está bueno que se prendan fuego los agroquímicos? No, porque no es agradable ponerme a fumarme el humo de un agroquímico. Ya es tóxico sin estar quemando, imagínate si está combustionando. Nada bueno puede salir de la combustión de un agroquímico.
¿Está bueno que lo almacene con un producto que va a potenciar ese riesgo de inflamabilidad del agroquímico? No, riesgos disímiles. Los riesgos disímiles se almacenan separados. Porque si no estoy potenciando, el riesgo ya de por sí del inflamable, cuando se prende fuego, va a producir la combustión del agroquímico, que produce gases tóxicos, más tóxicos que los inflamables. Entonces los tengo separados, porque son riesgos visibles. Aún si no, el artículo 28 no existiera, no se deben almacenar productos químicos que se potencien entre sí. Vale para el agroquímico, vale para cualquier químico peligroso. No lo puedo almacenar rodeado de combustible. Porque si no, estoy potenciando uno por el otro. Los depósitos serán tanto de inflamables como de agroquímicos, de materiales no combustibles. Y después lo dice mucho más. Pero lo importante es que no puedo almacenar inflamables con agroquímicos, más allá de que algunos agroquímicos puedan ser inflamables. Eso es historia. O sea que no puedo tener el tambor de nafta o de gasoil o la chancha de gasoil junto con los agroquímicos. Una cosa por un lado, otra cosa por el otro, y si tengo un tubo de gas, ¿dónde los mando? ¿Al depósito agroquímico? No, al depósito de inflamable. ¿A dónde los mando? Aparte, a otro lado. Son riesgos disímiles. Los riesgos disímiles los voy separando, especialmente cuando son riesgos peligrosos o, o peligros de alto nivel. Artículo 29. El artículo 29 habla de la quema, que está muy de moda ahora. El artículo 29 no autoriza a quemar un campo, a quemar el rastrojo, a quemar las islas. Así que guarda con esto, no puedo decir, porque el artículo 29 del decreto 617 me deja quemar. No, señor, no te deja quemar. Te dice que en qué condiciones podés quemar nada más. ¿Qué es distinto? Vas a quemar si la jurisdicción te permite quemar y si te autorizan a quemar, que la mayoría de las provincias está prohibido, salvo acá al frente. Después el resto está prohibido. Dice, la quema de rastrojo debe realizarse bajo condiciones que aseguren el control de la misma. Básicamente se deberá contemplar la no realización de quema en día muy ventoso, con especial atención a la dirección de los vientos predominantes. Hoy tenés programas que te dicen la magnitud del viento y la dirección con una semana de anticipación. Ya más o menos tenés noción hacia dónde va a apuntar el viento. Cortafuegos. ¿Qué son los cortafuegos? ¿Qué sería un cortafuego? ¿Cómo? Que separa. ¿Cómo? Separa el fuego o una zona de incendio con otra para que no se propague. Bien, si yo tengo todo un campo de 100 hectáreas y quiero quemarlo, ¿qué voy a poner en el medio? Voy a hacer con una máquina, voy a levantar todo el material combustible y voy a dejar 2 o 3 metros de tierra pelada. Entonces, cuando el fuego quiera avanzar, llegó a la tierra y se terminó. Es un cortafuego. Si no hago eso, donde rotó el viento se fue para otro lado de lo que pasa en los pueblos. En las islas, como los riachos están todos secos en el interior, los riachos funcionaban de cortafuego. Como no hay riacho, el fuego sigue y se propaga. Y el vigilante del fuego. Pero, repito, esto no me autoriza a quemar. Me dice que si vas a quemar, debes cumplir estas 3 condiciones básicas. Y en algunas provincias tenés que pedir permiso como en Entre Ríos. En Santa Fe está prohibido, en Entre Ríos se permite, pero con autorización. No sé las condiciones de la autorización. Bueno. En la cercanía de materiales combustibles, donde se produzcan los comunes polvos de buena característica, solo se emplearán artefactos de iluminación antidescarga.
El año pasado vimos algo de esto, el sólido disgregado, la acumulación de graneles, que lo que tenés que como mínimo te pide controlar la temperatura del granel. El artículo 32 es un excelente artículo, muy similar a uno que no me acuerdo el número, el 172, creo, o 76, no me acuerdo cuál del 351, que te dice cómo se calculan los matafuegos. Pero desde el año 97 a la fecha no dice más nada que esto. O sea que me dice las instalaciones, el lugar de trabajo deberán contar con la cantidad necesaria de matafuegos y otro sistema de descripción según la característica y área de riesgo a proteger. La carga de fuego existente, la clase de fuego involucrado y la distancia a recorrer para alcanzarlo. Ahora, ustedes pueden leer todo el 1617 y no dice cómo, no hay un método, no hay tabla, no hay nada. Todavía desde el 97 a la fecha, entonces hay que aplicar otros criterios, como el del 9-11. Me dice que tengo que hacerlo, pero no me dice cómo. Por lo tanto, acá vale el criterio profesional, porque no puedo aplicar el artículo 32. ¿Dudas? Y por último, el 249, ¿lo vieron? El 249 es el último que salió después de la explosión del río Cuarto, no, del río Turbio, el yacimiento carbonífero Fiscales, tuvo una explosión en el 2004, con varios muertos, si mal no recuerdo, fue el 2004, y 3 años después sale el reglamento de higiene y seguridad para actividad minera. Introduce algunas cuestiones interesantes, pero vamos a empezar al principio. Para la actividad minera, el 351 tampoco aplica. Cada reglamento por actividad es exclusivo y se excluyen entre sí. ¿Cómo? Si no deja hueco a criterio propio, como Andrea, pues no. Pues sí, es tu criterio, pero no te está obligando a aplicar un método de carga de fuego. A ver, bien lo que voy a decir. ¿Y qué hago acá para calcular el matafuego en actividad agraria? Y bueno, vas a aplicar el 351, no estás obligado porque no te obliga, pero como método te sirve. También puede aplicar el criterio de norma GILA, el criterio de una norma europea, el criterio de una norma específica para actividad agraria que consigas por ahí. Pero lo que hay que tener claro es que no me está obligando a aplicar el 351. Puedo aplicar el método del 351 como criterio. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, los decretos, los 4 decretos son excluyentes entre sí. Aplica el decreto de la actividad específica. El 351 se excluye para la actividad específica. El artículo 7 habla de esto, vamos a pasarlo, vamos directamente al capítulo 10, incendio de emergencia. La mina es una explotación. No hay un propietario ni una mina. Es una explotación, esto lo vimos en el año pasado, en el 351. La diferencia entre una industria, una explotación y una actividad agraria. El director, lo pone en cabeza del director, debe cerciorarse de que en todo momento estén disponibles medios de protección eficaz en todos los edificios y los puntos en los que haya riesgo de incendio dentro o alrededor del mina. Pone el tema del incendio en la máxima autoridad de la mina, que es el director de mina. A diferencia del 351 o del 911 o del 617 que no dice nada. Después es muy general, es muy genérico el decreto 249. Fíjense que no dice nada específico, dice deben disponer de un sistema de prevención y control de incendio adecuado al riesgo. Ahora no te dice qué, ni cómo, ni cuándo.
el 122. El capítulo fíjense, trata de incendio y emergencia. Uno de los avances del 249, que es un avance medio torpe, pero avance al fin y al cabo, es que ya el tema emergencia tiene algunos artículos específicos. Mientras el 351, el 911, el 617, el tema emergencia sigue siendo un ausente total. Acá aparece, muy torpe aparece, pero aparece al fin y al cabo. El 122. El director deberá designar a una persona competente y experimentada, no dice con título, competente y experimentada. Por lo tanto, el director tendrá que revisar la competencia de esa persona y la experiencia para elaborar un plan de prevención contra incendios. Hay que tener en cuenta que el tema minería es un tema muy específico. Y sigue hablando. El director de mina deberá asegurarse que el establecimiento cuente con uno o más equipos de personas capacitadas de gestión para la dirección de personas competentes designadas. No habla de título, habla de competencia. Podés tener primaria incompleta, pero si sos una persona competente, lo podés hacer. Pero lo pone siempre en cabeza del director de mina. Y después son artículos muy generales, como este, el empleador de la explotación. No sí hay un empleador, pero no hay un empleador físico como este. Porque no es el dueño, es el explotador. Deberá inspeccionar periódicamente. No dice ni qué, ni cada cuánto, ni cómo. El empleador, empieza hablando del director, después lo mete al empleador, es ambiguo en algunos aspectos. Cuando vos decís que si tengo que hacer incendio en una mina, no sé, no tengo la menor idea de qué tenés que hacer. Porque no te dice lo que tenés que hacer, te dice olvidable. Entrenamiento de la brigada, sigue mezclando incendio y emergencia en el mismo capítulo. Deberá contar con equipos materiales para controlar el mundo y otro tipo de emergencia. Deberá desarrollar planes generales de emergencia y realizar simulacros. Es muy genérico, muy general. Nunca tuve la suerte de trabajar en minería. Miren la moral de este artículo, 128. Deben protegerse contra incendio, entre otros, los siguientes lugares. Todo tiene que proteger contra incendio. Ahora, ¿te dice cómo? No. ¿Te dice qué poner? No. ¿Te dice cuánto poner? No. ¿Te dice cómo controlar? No. ¿Y sí cómo lo va a poner el sistema de protección contra incendio? En todos estos locales, en cualquier lugar, tiene que haber protección contra incendio. Porque además lo dice en el artículo al principio. En todo momento debe disponerse de material móvil o portátil de lucha contra el fuego y debe instalarse boca de incendio donde corresponda. ¿Dónde corresponde? Es la pregunta. ¿Dónde corresponde una boca de incendio? Esto es escribir y no escribir al mismo tiempo. Escribir y no decir nada. Parece el discurso de un político. En términos generales. Porque te dice un montón de cuestiones y cuando vos querés decir, bueno, vamos a ver qué tengo que hacer incendio en minería. Y no sacaste ni la conclusión de dónde colocar un matafuego. Es decir, ¿dónde coloco el matafuego? ¿Cuántos matafuegos coloco? ¿Cuándo los controlo? ¿Cómo compongo la brigada? No te dice nada, pero te dice un montón de cuestiones. Son los peores, porque te hacen... Hay dos tipos de artículos. El que te dice ponete casco, entonces es fácil, porque boludo lo lee y se entiende, sí. Hay que ponerse casco. Porque más o menos entienda que es un casco, que es una cabeza, el calzo te sobra. Y lo otro que te dice, de acuerdo al riesgo, ponete los elementos de protección personal. Ahí cagada. Ahí tienes que ponerte a estudiar. O tenés que aplicar otra normativa que te lleve a pensar en cuáles son los riesgos y los elementos de protección personal. Esto es la segunda. No te dice qué matafuego, cuántos matafuegos, dónde, cómo, cuántas
porcentaje de incendio, cuántas bocas, cuántos equipos móviles, no. Entonces, te la deja aplicando en el aire. Equipo autónomo, te dice, muy genérico. Obviamente tiene mejores cosas que el 351 en algunos aspectos, pero no es un avance desde el punto de vista técnico en materia de incendio. Mezcla incendio con emergencia. Y este es el zoom. Lean con tranquilidad este artículo. Si terminaron, estarán concluyendo que hay que hacer un posgrado, un doctorado en cálculo de extintores para cumplir con todos los requisitos. Porque tiene tantos parámetros: sensibilidad del riesgo, clase de fuego, distancia a recorrer, carga de fuego, velocidad de desarrollo del fuego, intensidad y velocidad de la relación de calor y el humo portado por los materiales de combustión, que es el aire. Madera, todo esto para calcular extintores portátiles. Voy a la NASA, hago un doctorado en matafuego, vengo y lo calculo. Se mandó el gran discurso con el 133 y después tiene que poner una canilla del barrio. Vamos a hacer obra por todos los barrios. Y después lo ven laburando la canilla en la plaza principal. Este es el método, una tabla. Tanto declamación en el artículo 133, tanto que se dio todo lo que tenía que hacer, después pidió esta tabla. Clase forward, riesgo alto, moderado y bajo. ¿Qué te dice? 6 unidades A, 20 metros. 4 unidades A, 20 metros. 2 unidades A, 20 metros. Tanto quilombo para hacer esto. Tanta declamación que iba a hacer todas las obras que faltaban y inauguraste la canilla. ¿Viste? ¿Viste? Lo mismo. No escribe el 133. Escribí directamente esto. Encima, lo que es riesgo alto, moderado y bajo, lo relaciona con las cargas de fuego. Pero vete aquí que el 249 no define qué es carga de fuego. Por lo tanto, no tenés la menor idea, más allá de que es una definición genérica, debería definir qué es carga de fuego. Este es el riesgo bajo. Incendios de pequeña magnitud. Riesgo moderado. No reviste gran peligrosidad. En estos términos escribe el Estado. Año 2007. En estos términos escribe el Estado. Vergonzoso. ¿Cómo tiene que ser matafuego? Grande. ¿Cuántos matafuegos colocas? Muchos. ¿Qué es alto riesgo? Fuego de gran magnitud. ¿Cuántos cascos uso? Los correctos, los adecuados, muchos. Esto es el Estado. Por eso que dije en el 351 como está, porque ya que lo cambien, ni Homero lo va a entender. Creo que Homero va a ser un maestro de la seguridad. Saben que Homero es técnico en seguridad. Creo que Homero esto es lo que escribió el Estado, lo último que escribió el decreto. Después de escribir semejante artículo, miren, lean de vuelta todos los parámetros. Ni los métodos más elaborados para cálculo de red de incendio tienen en cuenta todos estos parámetros. Son mucho más sencillos los cálculos y los métodos. Y en clase B lo mismo. Entre 9 y 15. Poner una medida de 9 y 15, no es lo mismo 9 metros que 15 metros, casi el doble.
lo que introduce el 136, si recuerdan el 351, en el tema señalización de medios de escape, de extintores, de radioincendios, no menciona ninguna norma. Ustedes pueden leer el 351 y en ningún lado dicen cómo tengo que instalar un matafuego, a qué altura, qué señalización le coloco. No lo dice. Acá introduce por primera vez las normas IRA para la señalización. Tiene el 249 grandes avances en algunos aspectos y grandes burradas en otros aspectos. Por suerte, la actividad minera está llevada adelante por empresas de nivel internacional que por lo general tienen normativas internacionales que aplican que están muy superiores a esto. Pero tampoco tenemos por qué escribir tan rápido. Pero nada cambió desde el 2007 a la fecha. Sigue todo igual. El 137, vamos cargo de combustible de la maquinaria. No hay mucho más. ¿Dudas con esto más o menos? No pretendo que sepan todo de memoria, es una presentación de un repaso de las distintas normativas de lo que dice en materia de incidencia. ¿Y dudas del otro lado? No, profe. Muy bien, vamos a la última normativa y ya terminamos, que es la resolución 743 del año 2003. Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores. Vamos a hacer un repaso. Esto a principio de año lo vimos, o lo tiene que haber visto. En 1974, una explosión en el Reino Unido. Una planta que quedó destruida por completo, un escape de cisternato de Metino. No, ese fue Bhopal, un cisternato de Metino. En el 76 viene Seveso, el escape de Seveso. En el 92, producto de estos dos accidentes, y especialmente el de Italia, es que aparece en Europa lo que se llamó la Directiva Seveso I, que es una normativa que tiene en cuenta las actividades industriales con capacidad de generar accidentes industriales mayores, que son accidentes que tienen capacidad de sobrepasar los límites físicos de la empresa y afectar a la población, al medio ambiente secundario. Todo producto de básicamente el accidente Seveso en Italia en el año 76. Por eso se la conoce como Directiva Seveso I. Después en el 84 viene Bhopal, viene San Juanico. Bhopal es la tragedia industrial más grande de la cual se tiene el registro. San Juanico fue la nieve más grande que se recuerda. Y a partir de ahí, la OIT emite la recomendación 181, que es la adaptación de la Directiva Seveso llevada a nivel internacional. Como la Argentina forma parte de la OIT, en el año 95 emite la disposición de la Dirección Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo 8 del año 95. En el año 95 nace la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y la Dirección Nacional de Higiene y Seguridad desaparece como tal. Por lo tanto, esta normativa queda en suspenso sin que nadie la pueda aplicar por cuestiones administrativas, simplemente hasta el año 2013, que la Superintendencia de Riesgo del Trabajo emite la resolución 743 del año 2013. En el camino nace en el año 96 la Directiva Seveso II, 2001 la explosión, ¿recuerdan las Torres Gemelas? Sí. Bueno, ese mismo año, en septiembre de ese mismo año, pero las torres fueron el 11, esto fue en septiembre del 21, por ahí de septiembre, una explosión tremenda en Francia, de una planta de ¿cómo se llama este herbicida? No, este fertilizante, nitrato de amonio. Una explosión tremenda. Y en el 2005 viene un incendio muy grande de un depósito de combustible en Gran Bretaña. A partir de ahí aparece también la Directiva Seveso III. Fíjense cómo, esto para comparar qué pasa en otros países y qué fue pasando en el nuestro. En el nuestro nos quedamos
llegamos a esta resolución y no hemos avanzado de acá conmigo. Con cierto grado de errores que tiene esta normativa. Esto es un poquito el planteo histórico de lo que vamos a ver. ¿Dudas? ¿Cómo está conformada la resolución? Son 11 artículos y 3 anexos. Perdón, 2 anexos. Los artículos importantes son estos 4. El artículo 1 habla de quién se tiene que registrar. El artículo 4 habla de quiénes se tienen que registrar. El artículo 5 habla dónde hay que registrarse. Y el artículo 6 dice cuándo hay que registrarse. El anexo 1 son el listado de sustancias que me obligan a registrarme, y que tiene 2 partes. El anexo 2 es el formulario de registro, que viene con un glosario, con un diccionario, con un vocabulario, como quieran llamarlo. Esta es la estructura básica del decreto. ¿De qué se trata esta norma? Se trata de la obligación que tienen ciertas empresas de registrarse en el Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores. Así es. Vos, de acuerdo a la cantidad de sustancias que tengas, tenés la obligación de presentar el formulario del anexo 2 y registrarte. Nada más que eso. ¿Quiénes se tienen que registrar? Los que fabriquen, produzcan, el que importe, el que utilice, o sea, no lo fabrica, pero lo utiliza, no lo importa, pero lo usa, el que obtiene procesos intermedios de fabricación, como producto intermedio, vendo o cedo a título gratuito. Las sustancias químicas en cantidades mayores o iguales a la consignada en el anexo 1. Entonces, el anexo 1 es el anexo del listado de sustancias. Si yo tengo una sustancia en cantidad mayor o igual a la que está consignada en este anexo, tengo que ir a registrarlo. Tanto si produzco, importo, utilizo, obtengo proceso intermedio, vendo o regale a título gratuito. Fíjense que el transporte no está incluido. Pregunta de evaluación. ¿Por qué no está incluido? Porque tiene normativa especial para transporte de sustancias peligrosas. Entonces tiene otro grupo normativo específico, como transporte de residuos peligrosos. Otra normativa también. ¿Dudas con este? ¿Quién se tiene que registrar? Bueno. Ahora vamos a ver los anexos. ¿Dónde? Artículo 5. En la ART, aquellos que tengan seguro, y en la SRT, aquellos que están autosegurados. Son muy poquitos en el país que tienen autoseguro. La mayoría tienen RT, tienen que presentar este formulario a la aseguradora de riesgo de trabajo que le corresponde. El formulario es el anexo 2. El formulario se presenta todos los años antes del 15 de abril. Con la información correspondiente al año calendario anterior. Este año se presentó el registro del año 2021 con la información del año calendario, de enero a diciembre de 2020. ¿Comprendido? Anexo 2, glosario, que es el instructivo, dicen. ¿Qué es un accidente mayor? Acá tiene la definición. Todo acontecimiento repentino, eso es un accidente, como vertido, o sea, un escape, emisión, está hablando cuando se dice emisión, por lo general está hablando de sustancias gaseosas, incendio o explosión de gran magnitud, en el curso de una actividad dentro de una instalación expuesta a riesgo de accidente mayor, en el que están implicadas una o varias sustancias químicas peligrosas y que ponen a los trabajadores y a la población y al medio ambiente a un peligro grave, inmediato y indefinido a real potencial. Traduciendo esto, es cualquier emergencia que
sobrepase los límites de la actividad laboral y ponga en peligro la población, el medio ambiente o lo que rodea a esa actividad laboral. Vertido, líquido, emisión gaseosa, incendio, explosión o cualquier otro similar. ¿Dudas que es un accidente mayor? Cantidad umbral. La cantidad umbral la usamos para definir ese límite que me marca que si estoy adentro del registro o estoy afuera del registro. ¿Y qué es la cantidad umbral? Designa respecto de una sustancia de categoría, ya vamos a ver esto, fijada para cada establecimiento por la legislación nacional, con referencia a condiciones específicas que, si se sobrepasa, identifica una instalación expuesta a riesgo de accidente mayor. Es decir, si yo tengo una sustancia listada en el anexo 1 que sobrepasa la cantidad umbral, eso me identifica a esa instalación como una instalación expuesta a accidentes industriales mayores. ¿Se entiende? No solamente por tener la sustancia, tengo que tener la sustancia sobrepasando la cantidad umbral. Y la cantidad umbral es por establecimiento, no es por empresa. Recuerden esta diferencia siempre entre empresa, que es todo el conjunto, y establecimiento, que cada planta, cada sucursal, cada domicilio. ¿Me están siguiendo? Por lo tanto, el estudio se hace el análisis se hace por establecimiento. El de Rosario es un análisis, el de Córdoba es otro, el de Santa Fe es otro, el de Catamarca es otro estudio. No es que sumo todas las plantas y me fijo y hago una declaración. La cantidad umbral se refiere a cada establecimiento. Yo puede ser que tenga una sucursal que esté incluida en el Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores y otra planta en el Chaco, Mendoza, Córdoba, a lo mejor estén fuera. ¿Dudas con esto? Estamos viendo así una presentación de la norma, ¿no? Ahora, ¿qué es la cantidad umbral? No es el promedio, no es la suma de todo lo que consumí en el año, es las que son las máximas que estén presentes o puedan estar en un momento dado. No es el promedio, no que saco lo que consumí en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, divido por 2 y saco el cantidad umbral. No, tampoco la suma de todo lo que consumí de sustancia. Es el pico máximo que tuve de sustancia dentro del establecimiento en un momento dado. ¿Se entiende la diferencia, no? Lo cual es bastante complicado de determinar y de controlar. Así que esta norma da para mentir, porque es fácil sacar el consumo anual. Es fácil sacar un promedio, porque tengo remito, tengo factura, tengo boletas de compra, de órdenes de compra, tengo ingresos a un almacén, salidas de un almacén. Ahora, para saber el máximo que pude haber tenido, necesito un inventario semana a semana, como mínimo, mes a mes, para saber lo que entró, lo que hay en depósito, lo que hay en proceso, lo que hay en almacén y lo que se fue. Necesito hacer un balance para saber el máximo que tengo. Y por lo tanto eso es prácticamente imposible. Así que esta norma da para el invento mal, da para la sanata, delicada y fina, pero sanata al fin es fácil. La parte 1 es sencilla. Acá están los nombres de la sustancia y la cantidad umbral. Por ejemplo, el nitrato de amonio en la explosión de Toulouse, Francia. Cantidad umbral 350 toneladas. Fíjense que estamos hablando de cantidades grandes, no estamos hablando de 100 kilos que tiene a lo mejor un chacarero para fertilizar. Ni un depósito que a lo mejor tiene 1 tonelada. Estamos hablando de una fábrica, básicamente, o un puerto, como ocurrió el miércoles. ¿Se acuerdan del año pasado? ¿En dónde fue? ¿Cómo? No, en Europa, tampoco.
Turquía fue. Bueno, se me escapó el lugar donde ocurrió la explosión tremenda. Cloro, 20 toneladas. Hay que tener 20 toneladas, no de la bandina. Nosotros llamamos cloro a lo que es la bandina, que es cloro diluido. Cloro como gas. Hidrógeno, 5 toneladas. Acetileno. Oxígeno. Y fíjense que la mayoría son todas cantidades grandes. Si la cantidad es chiquita, no te la hace. Esta es la conclusión de esta tabla. Mirá, 0,001 toneladas. Esto es para el recuerdo para nosotros. Mientras más chiquito significa que más peligro. Mirá, este 350 toneladas. Este 100 kilos. O menos, uno. No, 10 kilos. Mirá si debe ser jodido el desgraciado. Mirá este. 0,001 toneladas. Mirá si es jodido. Miren, 0,001. La primera parte es sencilla. Tengo que tener un inventario de lo que tengo, reviso la cantidad umbral, que es el pico máximo, y si yo tengo los depósitos y están vacíos, lo mismo, porque la definición dice, o puedan estarlo. Si yo tengo capacidad acá, nafta, 5.000 toneladas. 5.000 toneladas pueden ser más o menos 6.000 litros. No, 6 millones de litros de nafta. Si yo el tanque lo tengo vacío, me da exactamente lo mismo, porque dice o puedan estarlo, porque tenés capacidad para tenerlo, entonces tenés un potencial que entra dentro de la definición de accidente mayor. Si no desarmé el tanque, sino que tener registro o inhabilitado, porque si lo tenés, en algún momento puede tener sustancia ahí adentro. Por lo tanto, no vas a estar preparado. ¿Se entiende el anexo 1? La parte 1 del anexo 1 no es para que lo apliquen, es para que más o menos entiendan cómo funciona. Y la parte 2, fíjense que no está hablando de sustancias, el nombre y apellido, está hablando de categorías. ¿Qué hora es? Andamos bien. Estamos hablando de categorías de sustancias. Tóxica, muy tóxica, tóxica, comburente o oxidante, explosiva, 2 clases de explosivas, 1, 2, 3, 4 clases de inflamable, sustancias peligrosas para el medio ambiente, sustancias peligrosas para el medio acuático, y distintas sustancias que reaccionan violentamente con el agua. Son las categorías. Entonces, a lo mejor el cloro es comburente. El oxígeno que está por acá, ¿dónde tengo el oxígeno? El oxígeno, 200 toneladas de oxígeno tengo que tener para entrar con oxígeno. Para entrar con cloro, 10 toneladas. A lo mejor de cloro tengo 5 toneladas y de oxígeno tengo 100. ¿Estoy adentro del registro? No, porque para oxígeno son 200 toneladas y para el cloro son 10, no 20, 10, perdón. Ahora, ¿qué me está diciendo acá? Para comburente o oxidante, 50 toneladas. El cloro es comburente, el oxígeno es comburente. Puedo tener otra sustancia, hiperóxido, que es comburente. Si la suma de todos los comburentes que yo tengo suman más de 50 toneladas, entonces me toca registrar. Indistintamente, si estoy debajo de la parte 1 del anexo 1. No sé si se entendió. Lo pongo con el comburente, que es el más sencillo para comprender porque tengo varios comburentes acá. Tengo el cloro con 10 toneladas y el oxígeno con 200 toneladas.
tengo 100 toneladas de oxígeno, por parte 1 no entra. Pero la parte 2, mirá, no puedo tener, no es que no puedo tener, ya con 50 toneladas de comburente estoy en el registro. Y con 100 toneladas de cloro, de oxígeno, quedaba fuera. Por sustancia no entro, pero entro por categoría. A lo mejor quedo fuera de nafta, porque son 5.000 toneladas, pero cuando voy inflamable, a lo mejor entro por acá. Porque a lo mejor tengo nafta, tengo gasoil, tengo alcohol. Entonces, cuando sumo todas las categorías de inflamable, no vamos a ver qué es cada categoría. Hay una serie de notas que vienen al final que son intratables desde el punto de vista de querer ver qué dicen, pero medianamente pretendo que entiendan cómo funciona la normativa. ¿Dudas? Muy bien. ¿Dudas con todo esto? Muy bien. Entonces, terminamos horario. ¿Dudas del otro lado? Ninguno. No, profe.